primero me llamó mucho la atención la urgencia. Aparece esa expresión en boca de Francisco, la vuelve a retomar, digamos, León. El tema educativo nos urge, un poco haciendo como el pantallazo, digamos, de la situación cultural, un montón de diagnósticos que nosotros ya conocemos, ¿no? El mundo, la aceleración del mundo, él retoma, Francisco retoma, ¿no? Esta palabra rapidación que ya la había usado en Laudato Si, creo que por primera vez, una especie de neologismo, ¿no? Pero una cultura de la aceleración, diría la Gaudium et Spes, ¿no? Que todo se va precipitando sin capacidad de humanamente asimilarlo, ¿no? Sin capacidad de digerirlo, es como que el mundo no está respetando nuestros tiempos humanos, ¿no? De madurez y de crecimiento. La fragmentación, que no es algo nuevo, pero que a medida que, que el saber se especializa cada vez más, perdemos, digamos, la capacidad de la síntesis, que es la capacidad humana, ¿no? De encontrarle un sentido, un horizonte a las cosas. Y eso, claro, nos lleva, digamos, siempre a un vacío, no saber para qué estamos, qué hacemos acá, la deriva hedonista, exitista, de vivir simplemente el momento, el consumismo, etcétera, ¿no? Creo que el diagnóstico más o menos lo manejamos todos, ¿no? Pero ahí, en ese contexto, eh, es donde el Papa Francisco Vieron propone el tema del pacto educativo, que claro, a mí me llamó la atención que él propone puntos, orientaciones, ¿no? El pacto no consiste en un manual, no es que nadie nos está diciendo lo que tenemos que hacer, sino que después León, en este documento dibujando mapas, ¿no? En la Carta Apostólica, al conmemorarse 60 años de la Gravísimo Educationis, León dice una constelación, que me gustó mucho la expresión, ¿no? Porque estamos hablando de luminarias, de estrellas polares, diría también León por ahí, ¿no? Como de luces que a nosotros nos ayudan a saber hacia dónde tenemos que ir, que nos indican de alguna forma, como un mapa, ¿no? El camino, pero que en lo concreto tenemos que tener nosotros la valentía a nivel local de saber, la valentía y la creatividad de saber cómo caminar, ¿no? Entonces digo, por un lado están estas dos cosas, ¿no? La urgencia, y por otro lado, en la urgencia no tenemos una respuesta acabada, sino lo que tenemos es un proyecto. Lo que tenemos, lo que el Papa nos regala, ¿no? Es un impulso, ¿no? Evidentemente, sí, con algunos puntos concretos, pero que después nosotros tenemos que elaborar, ¿no? Y bueno, y se habla mucho de esperanza, ¿no? Creo que la educación tiene que ver con la esperanza, porque el acto educativo ya es un acto de esperanza, ¿no? Es sembrar, es poner una semillita ahí para el mañana, para el futuro. Eh, bueno, digo, como introducción, eh, esto y eh, bueno, no sé si puedo seguir con algo más o no sé eh, si ustedes me iban a hacer alguna pregunta al respecto. Quizás abro yo un poquito el círculo de preguntas, Mati. Cualquier cosa podés encarar para donde vos te sientas más cómodo y quieras. Pero cuando uno iba leyendo los discursos, porque una de las cosas que tiene lo del pacto es que no hay un documento sobre el pacto educativo, digamos, Francisco aparece el pacto educativo en un montón de discursos, homilías y viajes y que uno va a ir, digamos, el desafío ir como componiéndolo. En la medida en que uno íbamos investigando, íbamos leyendo, la idea te fascina, porque a la vez se une con otras propuestas de Francisco, el pacto por la familia, el pacto social, ¿no? El tema de la alianza. Pero eh, la sensación que a uno le quedaba es, no sé si poco esperanzadora, pero quizás muy utópica. Uno dice, bueno, cuando hablamos de un pacto educativo significa
en esa epistemología del poliedro, ponernos de acuerdo en los diferentes factores que componemos una sociedad. Em, ¿Qué caminos vos ves que podemos transitar para realizar realmente un pacto y que este proyecto de educación o esta propuesta educativa amplia no quede en fragmentariedad o no quede muchas veces a la buena voluntad de las intenciones o de lo que uno puede hacerlo poquito, sino que sea realmente una cuestión que abrace a la sociedad? ¿Qué caminos en estas visitas que vos vas haciendo por las escuelas, en tu contacto con la familia, lo que estuviste por ahí conociendo lo del pacto, em, qué caminos? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha, Matías. Ah, bueno, gracias. No, porque se me cortó a mí lo que estaba diciendo Sebastián. Mira, justamente eso, también con eso iba a conectar, ¿no? Con mi experiencia de las visitas a las escuelas. Nosotros ahora, la verdad que acá en la diócesis nosotros tenemos muchísimas escuelas, entonces se hace bastante difícil poder tener como una visita, digamos, profunda, pero con Martín Pascual, que es el delegado episcopal, nos propusimos primero encontrarnos con los equipos directivos. Y a partir de ahí, en años sucesivos, la idea es después con los docentes, después con el alumnado. Eh, Venimos insistiendo en un tema que aparece ahí entre las propuestas de Francisco, que es que las escuelas se transformen cada vez más en comunidades fraternas. Eh, por ahí no podemos sustraernos muchas veces, o nos cuesta sustraernos a la mirada de la escuela, eh, no sé, como una especie de empresa, o a la escuela como una organización, incluso con sus reglas, con su estructura, con su con sus directivos, incluso desvinculada de la parroquia, ¿no? Acá Monseñor Fenoy hizo mucho hincapié en que la escuela es un área pastoral de la parroquia. Eso me parece algo muy positivo porque ya ahí estás vinculando con esta institución que es la parroquia, ¿no? Claro, la escuela es como una mega estructura que incluso a veces hasta es más grande que la parroquia en cantidad de gente que va, en- tiene sus propios estatutos. eh, Pensarla como como un área pastoral de la parroquia, y vos en el consejo pastoral la tenés sentada, a la Legión de María, a la Acción Católica, al equipo de liturgia, al equipo de misiones y a la escuela, y que trabaje en conjunto eh, por la evangelización del barrio o del pueblo como parte de la misma comunidad parroquial. Eso me parece una pegada, ¿no? Eh, y después que la escuela también se transforme en una auténtica comunidad de fe. Eh, bueno, eso es un gran desafío, ¿no? Sabemos que en la escuela hay cargos, también obviamente que hay plata porque uno trabaja, porque recibe su sueldo, pero bueno, no dejan de existir todos estos mecanismos de competitividad que nos terminan dañando, ¿no? Además de la competitividad que también a veces uno le imprime, digamos, a lo académico, ¿viste? Y, y tenemos que volver nuestras comunidades más fraternas, se puede decir, más colaborativas, más cooperativas y menos, eh, que no sea una carrera por a ver quién lo hace mejor, ¿no? Ese es el primer camino. Después nuestras escuelas, en mayor o menor medida, nosotros también vamos insistiendo, pero nuestras escuelas suelen estar abiertas a la comunidad. En el interior es más fácil, porque la escuela es una gran institución de un pueblo o de una ciudad chiquita, ¿no? Por ahí en la capital puede ser un poco más difícil, el vínculo con otras instituciones, pero en el interior es más fácil. Eh, por ejemplo, que la escuela esté vinculada al SAMCO, para trabajar cuestiones
nutrición en los chicos, para trabajar cuestiones de cuidados. Bueno, mientras esperamos que Matías se conecte, una de las cositas que me había olvidado que compartirles es que nuestros próximos encuentros con las diferentes temáticas nos van a acompañar diferentes agentes que están en la educación o son parte de la experiencia educativa. Muchos de los cuales están conectados ahora, así que les agradecemos que se hayan tomado este tiempo para acompañarnos. Eh, Quizás algunos son más conocidos, otros menos, pero que convocamos para tener estas conversaciones en torno al pacto educativo y, como les decía recién, aspectos que el pacto abre, puertas que el pacto abre para que reflexionemos juntos sobre la emergencia, la urgencia en la educación. Y quiero agregar a lo que vos decías, que esto, ¿no? Bueno, ¿por qué? También desde qué lugar se convocó, ¿no? Entendemos que en Santa Fe se está haciendo mucho trabajo, que está muy alineado al Pacto Educativo Global, y un poco eso también es el mensaje que tenemos, ¿no? Hay mucho en el territorio que se está haciendo bien, se está haciendo con compromiso, con convicción, y esto que decía Matías, ¿no? La creatividad. La creatividad y la valentía, porque no es fácil dentro de las instituciones, muchos docentes con muchas escuelas o con muchos cursos, muchas responsabilidades, ponerle cuerpo a este gran proyecto que, bueno, está haciendo o hace semilla también en muchas de las instituciones de las que nosotros somos parte y compañeros que acompañan también en los diálogos a través de los cuales nosotros investigamos, desde los cuales, bueno, sabíamos que esto era una propuesta de encuentro que nos va a enriquecer a todos. Así es, como decía Sofía, el Papa cuando lanza su pacto, el pacto, esta propuesta, en uno de sus mensajes, él dice que el pacto tiene como 7 pilares, 7 principios. Él propone. Siempre tengámoslo en cuenta que no es una propuesta intraeclesial, sino que es una propuesta que él hace un poco de la pastoral social hacia afuera, como diálogo y discusión con el mundo. Y dentro de esos principios podemos contar la centralidad de la mujer, la centralidad de la persona, la importancia de la mujer en el campo educativo, no solo en la escuela, sino en la educación en sentido amplio, la escucha de los jóvenes, la escucha de los niños, el tema del cuidado de los más vulnerables, el tema de la vulnerabilidad, del cuidado del más vulnerable, una educación para cuidar a los más vulnerables. Por eso una de nuestras charlas es sobre educación, justicia social, educación en y desde la marginalidad. Em, entonces, son 7 principios que, que él pone como, o él puso como puntos, como pilares, y de ahí se da un despliegue de ideas y se da un despliegue de prácticas, o ofrece la posibilidad de pensar y practicar una educación en torno a este pacto, donde no solamente esté involucrado la escuela, sino la escuela en diálogo con la familia, etcétera. Por eso es muy interesante. Incluso Matías citaba un documento que escribió León sobre el tema de los mapas de educación, pero también en un documento que escribió León tomó el tema del pacto educativo y la educación, Dilexité se llama, y él dice 3 objetivos para la educación, 3 prioridades. La educación en el conocimiento de uno mismo, la educación en la era digital, los medios digitales, y educar para la paz. Él pone esos 3 principios en Dilexite, es interesante, que es continuidad de Francisco. Por eso eh, es interesante como esas líneas que abren para ver nuestras prácticas y para pensarnos como educadores. A todos. No, bueno, en búsqueda también, como todos. No, me parece interesante para por ahí avanzar un paso más que en lo que venimos conversando, o en esta conversación que intentamos entablar con Matías. En este primer encuentro, la idea era abrir un poquito el marco desde donde
nos posicionamos como equipo de investigación, de extensión y de donde convidamos también esta propuesta a todos. En principio, me parece que queda claro este espíritu de pensar o al menos poner el pacto educativo global sobre la mesa para empezar a discutir desde la distinta especificidad de las instituciones y lugares que cada uno representa. Por eso, un poco la propuesta de los conversatorios va por ahí. Por ahí quizás retomo el hilo porque ahí veo que apareció Mati de vuelta. Entonces le devolvemos la palabra a Matías. Estos son curas que hacen opción por los más pobres y no tienen internet ni nada, también en solidaridad con el pueblo de a pie que sufrimos estos embates. Bueno, muy bien, que el arzobispado no está ajeno a eso. Eh, Simplemente retomar esto de la participación social de todas las instituciones, de todos los agentes también que hacen al tejido social en la educación, lo cual esto pareciera ir a contramano, ¿no? De lo que estamos viviendo por ahí en muchos espacios hoy, donde hoy hablamos de una fragmentación, una rotura del lazo social. En su momento Francisco lo lanza como un desafío, pensar la educación como una cuestión de aldea. Quizás algunos, no sé si a alguno le ha pasado, pero se nos prende la lamparita enseguida y dice, bueno, Hannah Arendt está pensando quizás por ahí atrás de Francisco, ¿no? En la noción de aldea global que educa. eh, Propone esta contracultura, la cultura de la comunidad, de volver a recuperar el lazo fraterno, que ya lo había hecho en Fratelli Tutti también. Digo, y León recoge el guante y no contento con eso todavía, redobla la apuesta aún más, porque a la noción de comunidad, a la noción de fraternidad, a la noción de aldea, le agrega además la esperanza. Digo, es un redoble de apuesta. Entonces, un pacto que en cierta medida también es contracultural en torno a que promueve la fraternidad, promueve la comunidad y encima sostiene la esperanza. Digo, me parece que ahí hay unas claves como para volver a la conversación, Mati, si estás por ahí, para que puedas retomar la palabra en esto que venimos conversando. Emi, creo que sigue sin internet. Se volvió a desconectar. Así Ah, que, ahí está, ahí lo a veo, ver. yo lo veo al Mati. Mati, estás muteado. ¿Me escuchan? Ahora sí, dale Bien, nomás. bueno, por favor, señor, sostén el internet. Che, no sé en qué momento me dejaron de escuchar, la verdad, pero yo les venía Mati, ahí, contando, cuando hacías la referencia al vínculo entre la escuela con la comunidad, ahí, bien, cuando no, estabas hablando. hay varias cosas que nosotros insistimos en las escuelas cuando vamos a visitar, ¿no? Una es esa, que en los pueblos es más fácil vincular en realidad se vinculan con todas las instituciones, ahí no hay problema. Esa es una escuela de realidad bastante diferente eh, como escuela hermana, pero no para ayudarse económicamente, que en algunos casos se puede dar, porque tal vez una escuela más carenciada o en un barrio más carenciado y una escuela que más puede, pero en realidad para que se encuentren los chicos y los docentes y compartan sus experiencias, que en realidad es lo más rico que hay, porque como junta nosotros podemos organizar estos encuentros una vez por año, a lo sumo dos, pero la formación docente o la propia educación de los chicos se enriquece con otro tipo de instancias que son más chiquititas, pero que no por eso son menos significativas, ¿no? Entonces la escuela que se juntan en un decanato, las escuelas que se visitan una a las otras, eh, por ejemplo, la escuela de, nosotros acá tenemos un lugar, una zona que se llama La Costa, que es una zona relativamente pobre, son muchas familias de pescadores, también es una zona turística, tiene como sus particularidades muy marcadas, ¿no? Eh, y tenemos las escuelas que están más en la zona rural, pero no porque sean escuelas rurales, sino porque es la parte del campo, las familias
mucha gente vive del campo, es lo que nosotros llamamos los gringos, ¿no? Juntarlos, la escuela de Santa Rosa de Calchines con la escuela de Piamonte, por ejemplo, es un evento extraordinario de intercambio de dones y de diversidad, ¿no? Aunque seamos de la misma diócesis y de la misma provincia. Eh, bueno, ese tipo de eventos que tienen que ver con una educación que no pasa tanto por el contenido, sin que el contenido deje de ser importante, pero sino que va más bien a experiencias compartidas, ¿no? Eh, bueno, ese tipo de cosas sí la estamos intentando hacer. Bueno, creo que un poco la pregunta venía por este lado, Seba, ¿no? De qué cosas concretas hacer, ¿no? Eh, Además de lo del aula, porque ahí cada docente, bueno, tiene también su propia creatividad, ¿no? Pero además de lo del aula, de fortalecer los vínculos, de darle más bolilla al arte, a la literatura, no importa la materia que uno va a dar, pero eh, yo creo que uno puede encontrar conexión de la propia disciplina con otro tipo de saberes, con otro tipo de saberes. ¿Se entiende? Puede ser el arte o puede ser otro tipo de saber. Nosotros que, yo en lo personal, que tal vez mm, eh, mis asignaturas van más por el lado de la teología o tiene alguna beta filosófica, a mí la literatura me sirve un montón para hablar con otro lenguaje, con otro simbolismo, eh, cosas que la filosofía o que la teología dice tal vez de manera más técnica, ¿no? Eh, pero también institucionalmente, yo creo que ese paso, esa creatividad la tenemos que intentar dar. Bien, bien, gracias. Tengo ahí por un par de preguntas más dando vuelta, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, quiere intervenir, por favor, levante la mano. Mm, ¿Alguna duda, algún cuestionamiento, algo que le esté haciendo ruido? Seba, mientras alguno se anima, agrego otra cosita más. El Papa León eh, nos pide a todos, eso a mí me pegó fuerte, pero nos pide a todos que no tengamos tecnofobia. Eh, Evidentemente la inteligencia artificial es un signo de preguntas todavía, ¿no? Y creo que todos más o menos vamos vislumbrando ciertos peligros inherentes a esa tecnología. Pero, pero no tenerle miedo. Yo, viste que a medida que vos vas creciendo te vas quedando un poco atrasado con la tecnología. Me cuesta mucho este tipo de cosas, como podrán ver. Me cuesta mucho en el instituto cuando a veces tenemos clases híbridas. Y sin embargo, bueno, es algo que tenemos que también aprender a abrazar de forma creativa. Lo digo en primera persona, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, ya, Paola. Dale, Paola. Hola, ¿qué tal? No quiero hacer una pregunta, quizás quiero sumar algo que me está resonando en el corazón. Estoy en San Javier, justamente en la costa, donde el padre Matías está comentando. Soy hermana, estoy en la dirección del colegio congregacional que está acá en el pueblo chiquitito. Y bueno, celebro este espacio porque por ahí esto de construir escuelas que sean comunidades fraternas, por ahí a los que estamos un poco más alejados de las grandes ciudades, se nos complica un tanto, ¿no? Entonces celebro este espacio, agradezco todo este proyecto de investigación y de puesta en común, de compartido con la comunidad. A veces no es tan sencillo, perdón, Padre Matías, pero ahí diciendo un poco, no solo por estar en un pueblo más chico, a veces es fácil eh, la apertura y el tejido de redes con las instituciones. A veces también se dificulta un poco por eso mismo, es un pueblo chico y de tener algunos recursos un tanto más limitados. Pero nada, solo quería compartir esto, agradecerles el espacio, porque realmente nos fortalece mucho mm, como comunidad.
como comunidad educativa y como comunidad realmente eclesial que vive la educación como misión. Así que eso, gracias. Bien. Gracias, Pau. Muchas gracias, Paola. ¿Alguien más? Yo quiero conectar un poco pensando en esto de San Javier, ¿no? Yo también soy de San Javier, no vivo ahí hace un tiempo, pero leer sobre el pacto siempre me despertó recuerdos de mi escuela secundaria, sobre todo yo fui a a la escuela particular incorporada que hay en San Javier, y siempre hubo como motor de construcción, y entiendo que todavía hay, formar comunidad, ¿no? Y pensaba, mientras escuchaba a Matías, que es mucho más fácil, entre comillas, formar comunidad haciendo redes, ¿no? Haciendo redes con los otros docentes, haciendo redes con la comunidad, y me parece interesante esto también de decir, bueno, a ver, somos parte, los que vamos a escuelas católicas, de la parroquia, y ahí, bueno, también entender que hay un espíritu de proyectos pastorales que desde las instituciones, por ahí, desde las instituciones escolares es como muy difícil de comprender si los sacerdotes no están activamente dentro de los espacios de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, como pensaba esto, qué desafío poder congeniar, trabajar juntos y no amontonados, o no chocarnos, o nada, me parece que eso es un poco el desafío que trae el pacto. Y otro de los desafíos que a mí me parece que están como muy a flor de piel es la... Me sale como, que lo decías vos, Eva, hoy, ¿no? Esto de que el pacto es muy abierto, ¿no? El pacto trae una propuesta abierta y hay que hacerse una pregunta clara sobre el pacto. Bueno, ¿cómo abordar nosotros desde las ciencias, desde lo específico, desde lo pastoral, esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacerlo? No solamente porque alguien tiene que venir con una receta, que eso sí me parece que fueron muy claros, ¿no? Bueno, no hay receta. Y es un desafío decir, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con las familias, para trabajar con las parroquias, para trabajar con las instituciones de la comunidad? Entendiendo también que las escuelas son un lugar donde hay adolescentes o niños, donde hay menores, y la integración de todo siempre trae nuevas preguntas. Eso es como, a mí es un poco la pregunta que siempre me surge a la hora de, bueno, voy a abordar este pilar del pacto desde una determinada acción. Gracias, Sofi. Mati. Sí, ahí lo que decía Sofi me gustó. Eh, digo, escuchándote, Sofi, eh, muchas de las cosas que aparecen en el pacto, muchas ya las estamos viviendo. Yo creo que, eh, viste esto que vos decís, que la escuela se entiende como una gestora, como una creadora de comunidad. Usaste otra palabra, pero entiendo que va por ahí. Eso, digamos, creo que existe. En alguna escuela pues se puede sentir más, o en alguna parroquia se puede sentir más, en otra tal vez cuesta un poquito más, pero es un punto que podríamos encontrar, potenciar. La inclusión de la mujer en nuestras escuelas está, la participación de la mujer, la persona en el centro. Eh, Estamos aprendiendo a escuchar un poquito más a los niños y a los jóvenes, por ejemplo. Hoy ya no, en la cabeza de ninguno de nosotros está la idea de una educación unidireccional, como que el saber está en la cabeza del docente. Creo que hoy eh, está mucho esto de aprender también de nuestros propios alumnos, de escucharlos, sí, ¿sabés dónde encuentro yo dificultad? Que es un gran desafío, pero ahí no sé si tengo una respuesta acabada, es que estamos llamados a formar comunidad eh, entre personas atravesadas por muchas fragilidades, por muchas heridas, por muchas susceptibilidades, donde lo emocional está muchas veces a flor de piel, y por eso se provocan, digamos, a veces confrontación o malentendidos. Eh,
Y claro, cuesta una comunidad así, donde vos tengas que continuamente cargar al otro y encuentres pocas personas que te carguen a vos, ¿no? Oye, evidentemente todos tenemos nuestras fragilidades y también todos estamos un poco rotos, pero bueno, ese es un gran desafío, ese es un gran desafío, porque además parte de ser comunidad es acoger, recibir a los débiles, el tema de la inclusión, ¿no? Pero es difícil. Estamos un poquito más flojos en los últimos desafíos que nos proponía Francisco. Yo creo que tenemos mucho por hacer en cuanto al cuidado de la casa común. Si bien hay iniciativas a nivel escolar o parroquial, parroquial menos todavía. Pero bueno, en eso tenemos muchísimo por hacer, en el tema de la formación política, de pensar una economía distinta. Eh, bueno, pero sí, yo creo que hay que saber encontrar en nuestras escuelas los gérmenes que ya están brotando del pacto educativo. Bien, Mati, gracias. Tenemos cuatro personas que han levantado la mano. Vamos a empezar. Alejo, no se escucha, Alejo. ¿Se escucha Muy bien, ahí? ahí está. Bueno, Sí, ahí estamos. bueno, mi nombre es Alejo Contini. Yo trabajo en un pueblo muy chiquitito de la provincia de Buenos Aires que se llama Fernández, que está cerquita de Necochea. Y ahí tenemos un colegio chiquitito y bueno, estoy en el equipo de conducción. Cuando uno lee el pacto educativo este de Francisco, me quedan como resonando, como dando vuelta, como tres ideas que Francisco toma para reconstruir el pacto educativo: el humanismo, la trascendencia y los valores. Y yo creo que uno de los grandes desafíos es cómo recomponernos dentro de la institución escolar humanamente. Eh, es ahí como sería como un primer paso me resuena eso, un primer paso del pacto. Fortalecer el diálogo, fortalecernos muchas veces, como dice Monseñor, en lo emocional, cómo ser a veces, cuidarnos y protectores, pero también la escuela como un vector de trascendencia, digamos. En la escuela no se puede quedar solamente con lo formal, sino es desde lo humano qué vamos a aportar. Entonces, me resuena mucho eso. Y Francisco en todos los discursos, en los diferentes niveles, cuando habla a los universitarios, cuando habla con los niños, cuando habla con la familia, le pone mucha fuerza a esto, de que tenemos que ser escuelas donde formemos personas integralmente y en una totalidad y en un aspecto de diálogo y de encuentro. Y eso lo encuentro fascinante y ¿cómo se llama? Y muy, muy complejo, pero que nos tenemos que animar a hacer ese pacto. Y el pacto está profundamente marcado por el diálogo. Entonces, mi pregunta que me hago y que hago así, por ahí sin esperar una respuesta concreta, es de qué forma como institución, ¿m?, podemos fortalecer y comenzar estos diálogos hacia afuera. Perdón, Alejo, fortalecer y comenzar, porque estabas hablando de la trascendencia, tal vez me quedé ahí pegado a esa idea, y después la pregunta era cómo Claro, fortalecer estos diálogos cómo hacia fortalecer afuera. estos diálogos, este diálogo docente-alumno, alumno-docente, alumno-docente-padre, alumno-docentes-padre, sociedad. No quedarnos solamente engrampados muchas veces en la hora que en el colegio, sino cómo abrirnos y dialogar a partir de estas tres cosas: humanismo, trascendencia y valores. Me resuena mucho eso. Sí, viste ahí, a ver, acá hay algo que, la verdad que esto creo que es lo más polémico que voy a decir en esta tarde, pero por ahí como docentes, yo creo que nosotros estamos como muy, muy agarrados al currículum todavía, docentes e institución, ¿no? Entonces, viste, bueno, yo tengo, este es mi programa, las 6 unidades que tocan en el año, y incluso, viste, al final cuando no llegaba empezaba a meter todo cada vez más.
atosigar cuando en realidad esto lo que nos pide es flexibilizar el currículum para tener otro tipo de experiencias educativas, si se quiere, más informales, que no son menos educativas que las formales. Entonces, por ejemplo, abrir la escuela a un día de familia, a un día de ciencia, a una olimpiada de, ¿me explico? A algo más lúdico, pero supondría, entre comillas, perder un día de clase, ¿viste? Para la cabeza nuestra, todavía eso es perder un día de clase. Yo tengo que terminar de dar la unidad 3 y vos me estás queriendo que mi día los chicos se dediquen a jugar, ¿me explico? Obviamente que no es jugar a cualquier cosa, no es jugar al truco, digamos, tendría que ser. Pero bueno, esas cosas todavía no, me parece que no la. Y en eso entra la trascendencia también, que esa jornada tengan, bueno, en realidad, viste, la presencia de Dios debería ser transversal, lo cual corre el riesgo Dios de no estar en ningún lado, pobre. Porque cuando hablamos de transversalidad, viste, es como, por ahí puede quedar medio diluido. Eh, pero qué lindo que esas jornadas también incluyan como momento de espiritualidad, una adoración, un momento de alabanza, algo, no necesariamente tiene que ser una misa tampoco, ¿no? Pero digo, bueno, eso yo creo que en la cabeza nos cuesta cambiar esas estructuras todavía. Gracias Alejo, gracias Mati. Vamos a seguir con uno de nuestros futuros expositores, conversadores, que es Max, que es un docente de aquí de la universidad que tiene una pregunta para hacerte. ¿Cómo están? Hola, Max. Bueno, ante que nada, gracias por el espacio. Está, la verdad que es sumamente enriquecedor escucharlo a todos. Un poco me quedé con lo último que dijiste, Matías, con la cuestión del currículum. En mi caso, yo no estoy en la trinchera, en la educación de la escuela media o la escuela primaria, sino más en lo terciario, en lo universitario. Y la verdad que yo ahí te diría que para mí, y pensando un poco esto y tocándolo el pacto global, yo siempre digo que hay que territorializar el currículum, que es tratar de llevar lo duro del currículum a la realidad social y tratar de implementarlo, porque, a ver, en los chicos que están o en un grado terciario o en un grado universitario, estamos formando personas y futuros profesionales. Y también son los profesionales que después van a estar o atrás de un curso o liderando algún tipo de institución educativa, una pyme chiquita, un negocio de barrio. Y cuando habla también de esta cuestión de la nueva economía, de lo que se nos viene y todos los desafíos que esto nos está implicando, y a veces, y lo digo también como lo pongo sobre la mesa, que es algo que, a ver, estoy tratando de implementar y hablando con los docentes, que un poco también esto le decimos a los docentes, hay que reactivar la escucha del alumno y la escucha de la demanda local, de la demanda social. Yo lo trato de ver y siempre trato de bajarlo en algo duro como son las ciencias económicas, que es mi ámbito de estudio y de formación. Y hemos encontrado en que el poder llevar, como esto te decía, no sé si es la palabra justa, capaz que un pedagogo me agarra y me dice, estás diciendo una barbaridad, pero esto yo digo, de territorializar el currículum, es poder bajarlo a la realidad y poder tratar de que los chicos vean otras realidades. Y yo siempre digo, a ver, gestionar la gestión, y lo digo porque me toca la formación desde las ciencias económicas, y gestionar, la gestión la necesita desde la gran empresa del puerto hasta la pollería en Barrio San Agustín. Eh, Creo que se nos abre esto decimos de la nueva economía, y también digo, formar a los chicos, y acá digo también lo tiro sobre la mesa, que es un desafío que a ver, uno va probando y va tomando y voy escuchando y vamos tratando de ir plasmándolo, y sé que hay docentes que se van sumando a esto, que no es algo, cuando Mati vos decís, estamos muy atados al currículum, es así porque no solamente tenemos la demanda, la demanda académica, sino, a ver, dependiendo las carreras, tenemos demandas que son extra de la universidad, pero tenemos docentes que van
vamos viendo, y yo creo que, y lo vengo tratando de trabajar y lo vengo estudiando, dentro de las universidades, creo que el vehículo o el vector que tenemos para esto, para territorializar el currículum y poder plasmarlo de acuerdo a las demandas sociales, es la función de la extensión. Esto es una apreciación personal, quería dejarlo acá sobre la mesa, pero considero muy necesario esto de, poner en foco a la persona. Y la verdad que en esto vos le dijiste algo, no recuerdo cómo fue la palabra, Mati, que utilizaste, de no tenerle miedo un poco o fobia a la tecnología. Y la verdad que, bueno, es la realidad, es algo que nos viene, es un embate continuo y que tenemos que aprender a gestionarlo y poder aprovecharlo, creo yo, eh, a veces con dificultades que esto nos puede dar. Eh, Nada, es una apreciación personal, eh, creo que, creo que el desafío es cada vez mayor y algo que dijo hoy Emiliano al principio, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de, de unir y a ver, de seguir fomentando un entramado social que nos mantenga como aldea. Más en este momento que la sociedad está todo tan fragmentado, yo creo que es donde tenemos que estar. Y acá sí lo digo esto con una convicción personal, las instituciones educativas, lo digo en mi rol desde la universidad, pero también más, somos actores principales de la sociedad, no podemos mirar para otro lado y quedarnos solamente en el grado que nos corresponde. Tenemos que empezar a ver la sociedad como un conjunto y atender la problemática como conjunto. Nada, una apreciación personal y gracias. Max, no, pero muy bueno lo que acabas de decir, porque la extensión que es aprender haciendo. Viste, yo creo Totalmente. que eso que, a ver, lo que pasa es que nosotros lo vivimos de esta manera. Bueno, dicto la clase, chicos lean y una vez, no sé cada cuánto, digamos, eso depende de la facultad, depende del profesor, pero una vez, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir a la pollería de Barrio San Agustín y vamos a ayudarlo al tipo, viste, porque yo, por ejemplo, lo digo como me da culpa totalmente, pero viste, voy a leerles, está bien que voy comentando, voy poniendo un ejemplo, pero voy a leerles lo que ellos después van a leer para estudiar y que tal vez ni siquiera leen, porque yo ya se los resumí en el comentario oral que les hice en clase, entonces directamente terminan estudiando el apunte, ni siquiera leen del apunte en clase, ni siquiera leen el apunte o el libro que sobre este tema particular. Así que estudien este tema, esta unidad, léanla, porque acá yo les voy a tirar casos y ellos van a empezar a dilucidar y qué le responderían. Y los hago leer. Y después, viste, como que se entusiasman más porque eh, después tienen que saber qué responder, qué decir, eh, por dónde ir, digamos, a la solución del problema. Bueno, creo que por ahí va la cosa también, ¿no? Bien, gracias Mati, gracias Max. Me quedan Totalmente, tres. totalmente. Bien, me quedan tres. Fabián, Carlos y Efra. Fabián. Sí, Sintético, Fabián, ¿eh? muy sintético, porque digamos, incorporo, diríamos, un tema que posiblemente va a decir, bueno, todavía estamos en el primer paso, pero el Pacto Educativo Global no solo está pensado en convertir en aldeas de educación las escuelas católicas, sino llevarlo también al ámbito público, ¿no? Entonces, si bien nosotros tenemos en Santa Fe que los 200.000 de los 800.000 alumnos o parte de esos 200.000, el pacto educativo habla de eso, inclusive llevarlo a la política. Entonces, yo digo, si lo tienen en agenda, creo que algo me habían dicho, ¿no? Sí, una de las charlas que vamos a tener de los encuentros, el último es de economía y el pacto educativo, lo cual va a estar a cargo Max.
Creo que el anterior es el de Pacto Educativo y Política, en donde van a participar dos docentes de nuestra institución, que es Federico Viola y Francisco Rodríguez, que están aquí investigando sobre las cuestiones éticas y políticas, junto con Pedro Medey, como práctica política, que sabemos que es nuestro concejal, que es un concejal. Pero sí, 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 va a haber un espacio para este diálogo. Bueno, quizás no se me entendió. Yo lo que le preguntaba a Matías si tenemos como estrategia para llevar, arrimar, más allá, bueno, decir esto, si me parece bien, Medei empezó su gestión, diríamos, de concejal y puede ser, diríamos, allí, además hizo su campaña con la figura del profe. Pero yo hablo de las escuelas públicas, sobre todo porque, bueno, allí la reforma de la Constitución incorporó la escuela laica y Mamut entiende laica por laicismo. Entonces digo, bueno, nosotros creo que a través del pacto educativo tenemos que además de trabajarlo en nuestra escuela, lo está trabajando la conferencia episcopal a través de la Comisión de Educación, valoro mucho esta actividad, sumo la pregunta perspectiva para que Matías, que por algo que escuché me decía, sí, bueno, nosotros tenemos que tener la mirada también en lo público, no abandonarlo. Sí, a ver, Fabián, nosotros hoy no tenemos ninguna, así como arquidiócesis, está, no sé, la conferencia, pero como arquidiócesis nosotros no tenemos ninguna idea sistematizada, digamos, en cuanto a proponer esto a nivel de educación pública, de gestión pública, ¿no? Salvo lo que cada cristiano, digamos, vaya llevando a su lugar, que es la vida pública también, ¿no? Entonces, pero no hay algo como organizado así tipo institucional, ¿no? Sumo que creo que lo tenemos que pensar Puede como ser. estrategia y también, digamos, sumo, veremos ahí en la nueva política y en la nueva, y la pregunta sería, ¿cómo ves la política en la escuela, incorporada en la escuela o el pacto político, eso desde el nivel eclesial, digo, ¿no? Porque por allí hay un miedo, digamos. Creo que el lugar son los centros de estudiantes, pero también hay resistencia a veces al tema de la... y ver la política como algo oscuro, diríamos. Por eso tu opinión sobre ese tema, la estrategia de la nueva política en la educación, ¿no? De trabajarlo. Era una pregunta, por eso digo, ¿cómo lo ves vos, diríamos, Monseñor? No, bueno, sí, está bien, Fabián, sí. No digo que no podamos hacerlo, digo, hoy no tenemos nada, yo por lo menos no tengo nada pensado al respecto, ¿no? No, pero en lo político, digo, bueno, lo otro, ya en lo político tampoco diríamos, no tenemos una estrategia. No, Esa Fabián, era no. bueno. No, no. Y, y en lo económico, yo creo, eso lo vamos a ver ahí con más, creo que hay algunos desarrollos, pero en nuestras escuelas, yo a nuestro profesor de economía, cuando digo, ¿vos qué va a dar? ¿Liberalismo económico? Y entonces, porque casi todos los textos, inclusive nuestros licenciados en economía en la universidad, tenían un corte liberal, diríamos, ¿no? Entonces, creo que eso también tenemos que trabajarlo. Trabajar es un gran desafío que también vos los mencionabas, Monseñor, los puntos 6 y 7, quizá el 7 todavía tiene más desarrollo que el 6, que es la nueva economía y la nueva política, ¿no? Gracias, Fabián. Agendamos el tema de lo político. Carlos, Eh, Me parece que es importante abordar el tema del Pacto Educativo Global desde la perspectiva de la política educativa, porque me parece que los pactos educativos son el camino más importante que hay para constituir a la educación como política de Estado, entendiendo por política de Estado aquella que es acordada, consensuada entre
todos los actores del sistema educativo, acordada en cuanto a consensuar líneas estratégicas fundamentales de mediano y largo plazo. Es una necesidad, una urgencia que la educación se constituya en política de Estado, porque los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo son muy apremiantes, muy graves. Por ejemplo, nuestro sistema educativo reproduce y retroalimenta las profundas desigualdades sociales. Y esto me parece que tiene que ser modificado, transformado, y es necesario pensar el pacto educativo en función del bien común, no solamente del universo de las escuelas privadas o escuelas católicas. Es necesario pensar el pacto educativo acordando, consensuando con todos los otros sectores que participan del hecho educativo, como son los representantes de los docentes, o sea, los gremios, como son los empresarios, las universidades, todas las universidades, los padres, los representantes de los padres, los representantes de los no docentes que trabajan es decir, creo que es por supuesto de los partidos políticos con representación en las cámaras de diputados y senadores que tienen comisiones de educación. Me parece que es importante que el pacto educativo se piense así, como un camino de acuerdos, de consensos, para ir encontrando aquellas coincidencias en cuanto a las necesarias transformaciones que tiene nuestro sistema educativo para abordar los problemas y proponer soluciones, y que tienen que ser de mediano y largo plazo, que trasciendan los periodos de gobierno de los distintos partidos, porque cualquier cambio en materia educativa requiere tiempo. No se solucionan los problemas con medidas que a los 4 años hay que cambiarla y cuando sube un gobierno modifica completamente el rumbo en el que se venía trabajando y entonces todos quedamos desorientados y escépticos cuando pasan esas cosas. Y como pasan muy frecuentemente, es que me parece que hay que insistir mucho con la necesidad de constituir a la educación como política de Estado. Carlos, me animo por ahí a agregar algo a lo que vos decís. De ahí venía un poco mi pregunta, justamente porque cómo establecer este pacto que implica el diálogo, el consenso, en donde muchas veces tenemos las sociedades tan fragmentadas, tan opuestas, tan hackeadas, ¿no? Eh, ¿Hay que empezar por arriba o hay que empezar por abajo? Hay que empezar pensando simplemente políticas educativas que transformándose en leyes, ahora viene la ley de educación, la ley de educación que quieren reformar, que hay una propuesta de reforma, o hay que empezar desde abajo, ¿no? Porque muchas veces la urgencia también nos gana en la ansiedad, queremos una transformación inmediata y por ahí no se dan, lo digo como padre y como docente. Por eso me parece re interesante tu iluminación, esa amplitud, porque el pacto es como decía hoy Matías, es una brújula, trata de ser una orientación y qué interesante sería que esto se pueda como conocer para orientar esta transformación que vos decís. Eh, no me quiero meter en la discusión del diálogo sobre la ley de educación que quiere ser reformada, ¿no? Sobre la propuesta, no me quiero meter ahí. Pero qué importante que es. Pero la pregunta es, ¿por dónde se empieza? ¿Se empieza Bueno, en mi simplemente por lo de opinión, abajo? se Sí, empieza por arriba, por abajo, por el medio, por todos lados. O sea, creo que, por ejemplo,
hay algunos caminos emprendidos que me parecen interesantes en la Argentina. Y es este grupo, esta asociación, organización que se llama Argentinos por la Educación. Ellos la deben conocer porque es una página de internet pública que permanentemente, periódicamente, publica informes sobre los problemas educativos y hace ya unos cuantos años, bueno, primero que es una organización muy plural, está integrada por personas, académicos, estudiosos, investigadores de distintas corrientes pedagógicas e ideológicas también. Y, por ejemplo, el año pasado reunieron 64 académicos de distintas vertientes ideológicas y pedagógicas y lograron acordar cuáles son las 10 prioridades que tiene la educación argentina. No es poca cosa eso, porque como vos dijiste, nosotros estamos viviendo en una sociedad muy fragmentada, muy enfrentada ideológicamente. Encontrar 10 puntos prioritarios de lo que debe hacer la educación argentina ya fue un primer paso importantísimo. Lamentablemente, hasta ahora ha quedado nada más que ahí, porque después el paso siguiente es encontrar la forma, el medio para llevar a la práctica. Yo creo que es necesario que los gobiernos convoquen eh, al consenso, porque la política es el arte de acordar de manera no forzada, sin violencia, renunciando a la violencia, de acordar caminos comunes entre personas que pensamos distinto, que tenemos ideologías distintas, religiones distintas, creencias. Y me parece que, bueno, los pactos educativos, hace mucho tiempo que se viene hablando de esto, ¿no? Hay muchos trabajos también de académicos argentinos, como Juan Carlos Tedesco, por ejemplo, sobre el pacto educativo. Los pactos educativos son el camino que hay, que tienen las sociedades plurales para ir encontrando las líneas estratégicas fundamentales de mediano y largo plazo. Bueno, me repito, pero por ahí va la cosa. Bien. Bueno, Gracias. una cosita más, Sí, ya que Carlos. me hiciste esa pregunta. Por ejemplo, nuestra Universidad Católica, y por iniciativa de Monseñor Arancedo, se formó el Diálogo Santafesino. Y nuestra Universidad Católica forma parte del Diálogo Santafesino, que lo integran todas las universidades de la diócesis o que están en nuestra arquidiócesis, pero también empresarios, la Bolsa de Comercio, eh, otras ONG, instituciones, distintos credos están integrando el diálogo santafesino. Bueno, ese sería, me parece, un ámbito muy interesante para convocar a todos los sectores a hacer algo parecido a lo que está haciendo Argentino por la Educación, o sea, acordar cuáles son las prioridades. Y eso también significaría desde la sociedad civil y sus instituciones, eh, sería una forma de hacer propuestas a los gobiernos, al que está ahora, pero también al que venga. Bien. Genial. Gracias, Carlos. Efra, Se escucha ahí, ¿verdad? ¿Se oye? sí, sí, Bueno, Efra. algo cortito, porque tomé notas así de algunas cuestiones y alguien decía, o todos estábamos ahí pensando, ¿cuál es el camino? Y creo que se habla mucho de diálogo, pero estamos dispuestos a escuchar, yo me preguntaba, ¿no? Porque escuchar implica la escucha del diferente, del que no piensa igual que yo. Y nosotros los católicos hemos estado muy acostumbrados a llevar la verdad y pocas veces esto de escuchar. Entonces, creo que en nuestras tradiciones estamos llamados a esto que Francisco decía, convertirnos, ¿no? No convertir por mi culpa, sino convertirnos en clave del reino, pensaba, ¿sí? Algo como para que esto implica estar al lado de, escuchar más, dar lugar a, ¿sí? Corrernos del centro nosotros. Y en nuestra historia, digo, tanto eclesial santafesina como latinoamericana y demás,
estamos muy acostumbrados también a demasiados verticalismos, entonces cuesta esto, ¿no? Bueno, ahora hablamos de comunión, pero bueno, me parece que el primer camino es conquistar el corazón del ser humano y convertirnos desde adentro, ¿no? Creo que Seba, vos hablabas en un momento, che, ¿por qué no pensamos esto de la interioridad? Entonces me parece que una clave pedagógica también puede ir ahí. Y hacer sentir que las instituciones son casas de acogida de lo diferente, que me parece que ahí estamos intentando, ¿no? Y con este espacio que queremos brindar es también ver todas las experiencias lindas que hay en Santa Fe, porque de hecho las hay, pero me parece que abandonar un poco el temor y contagiarnos de la esperanza del reino, y no tanto que la estructura se sostenga demasiado verticalizada, sino que la invitación es a horizontalizar, sin perder, obviamente, lo específico. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, acá hay intuiciones muy, muy lindas, como para sentir, pensar entre todos un poco más esto. Pero yo me quedé pensando esto, ¿no? Estoy llamado a convertirme primero desde casa, desde el interior, porque si no le pido al otro. Y personalmente, esto es una postura personal, diciendo que si yo tengo que ir a llevar, no sé si tengo que ir a llevar, tengo que ir a encontrarme y ver, tal vez el que necesita soy yo más que el otro, ¿no? Estamos muy acostumbrados en esta experiencia como de misión, bueno, yo voy a ir a llevar, voy a ir a evangelizar. eh, y tal vez los jóvenes tienen mucho para decir, no soy que entre sus búsquedas y demás, no sé, estoy pensando en los escenarios donde nos movemos. Nuestros estudiantes universitarios traen su verdad. Eh, bueno, ahí va un poquito la cosa, ¿no? Esto de la comunionalidad, esto de sinodalidad, pues tiene que ver un poco pacto también desde una perspectiva sinodal. Entonces, como son cuestiones que me quedaron ahí para pensarlas yo, ¿no? Pero las quería compartir como intuiciones, de dejarnos interpelar, me parece, más que nada. Y está bueno este espacio de discutir y hay que animarse a hablar también Gracias, nuestras Fran. cuestiones. Gracias, ¿eh? Luciana. Luciana Buenas, ¿qué también trabaja tal? aquí en la universidad, en la Facultad de Humanidades. Es nuestra referente ahí en lo técnico. Sí, no, quería saludar, agradecer mucho al proyecto de extensión del cual surge esta iniciativa, saludarlos en representación de Mili Vigil, también de la decana. Y voy a meter un chivo. En relación al proyecto de ley de educación, estamos organizando una especie de living, de conversatorio, presencialmente en la universidad, donde seguramente nos acompañe Carlos, para poder tener un espacio específicamente para hablar sobre el proyecto de ley de educación. Y bueno, en Facultad de Filosofía y Humanidades estamos a disposición de lo que crean importante dialogar, cosas que haya que poner sobre la mesa. Ustedes saben que en ese sentido hay apertura. Y celebro mucho este espacio, no solamente porque está la comunidad de Universidad Católica, sino que veo, yo soy socióloga de UNL, y veo muchos compañeros de UNL, lo cual me sorprendió cuando vi los participantes. Evidentemente es un tema convocante y es un tema que llama la atención a todos los sectores de la ciudad. Así que felicitaciones al equipo de extensión y bueno, a disposición de lo que necesitan. Muy bien. Bien, mientras espero, así vamos a dar un cierre, si les parece, ya son las 8:15. Eh, el próximo encuentro es el 12 de marzo. La temática va a ser de vuelta de 7 a 8, una forma de decir, pero celebramos si se extiende y tanta gente que se fue convocando. También agradecemos a la gente de la Universidad del Litoral que se unió. Cuidado, acá se repitió mucho el tema de parroquia, iglesia, esto, lo otro. No es una cuestión religiosa en primer lugar. El pacto está pensado a nivel social, en donde la iglesia quiere hacer su aporte, pero es un diálogo entre todos y es muy interesante los que quieran zambullirse un poquito en la propuesta del pacto educativo hecha por el Papa. La próxima es el encuentro sobre el pacto educativo y el rol de la mujer, la imagen de la mujer, la presencia de la mujer, la experiencia educativa de las mujeres. Vamos a tener dos invitadas. Una la veo aquí presente, la hermana Graciela, que es doctora en Biblia y va a hacer su aporte es doctora en Biblia, lo cual es interesante lo que nos puede atraer desde su perspectiva, de su estudio, pero también desde su experiencia en el ámbito educativo. Y Tati Guadalupe, no sé si se ha unido a nosotros, que es artista y trabaja un poco en la educación en otros aspectos, algo más informal. Espero que hayan disfrutado un poquito este espacio que les ofrecimos, que se puedan llevar ideas, intuiciones
esperanza, como decía Emiliano, esperanza, ganas. No, y por ahí también, Seba, permiso, ¿eh? Pero también está bueno que también podamos ir tejiendo el espíritu de este encuentro es también ir tejiendo algunas redes, digamos, de poder al menos reconocernos, saber que existimos en la virtualidad, pero creemos que realmente también en carne y hueso existimos, que no hay ningún avatar hecho con inteligencia artificial acá, pero podemos también eso, saber que estamos, que hay gente interesada de distintas comunidades, de distintos lugares podemos intercambiar, la propuesta del pacto es integral, entonces me parece que es interesante poder también encontrarnos. La virtualidad tiene muchos límites, como el de hoy, que tuvimos un conversatorio hiper accidentado con el Internet. Sin embargo, tiene la ventaja de sabernos en distintos lugares, pero nos podemos encontrar con un par de clics. Entonces, digo, animar a que estas cuestiones que van saliendo las podamos retomar en redes también más informales o en otros canales, podamos seguir charlando, discutiendo por temas de interés, por afinidad, por cuestiones que aparezcan. Quizás después podemos hacer una socialización ahí de un poquito de la gente que anduvo en el conversatorio, así nos vamos encontrando en otros espacios. Y Seba, si te parece bien, a raíz de que Mati no pudo retomar, por ahí ya podemos saludar y hacemos el cierre formal. De vuelta, muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo y hagan extensiva la invitación, así somos más para compartir, conocernos y aprender unos de otros.